traído a una profesora del colegio San José de Valderas, la jefa de estudios, se llama Elena, y queremos hacer una entrevista sobre lo que es el currículum, que es uno de los objetivos de la asignatura de didáctica. Para empezar con la entrevista, queremos hacerle una de las primeras preguntas, que es ¿qué considera usted que es el currículum? Pues para nosotros, para los que nos dedicamos a la enseñanza, el currículum es como nuestro instrumento fundamental para saber qué tenemos que enseñar, cómo tenemos que enseñarlo y cuándo tenemos que enseñarlo. Sí, pues lo que usted ha dicho me parece bien, es que el currículum es aquello que tiene la función de decir el qué, el cómo y el cuándo se debe enseñar. Nos ha gustado una definición que me gustaría decirle, que es la definición del señor Zabalza, que dice que el currículum es el conjunto de supuestos de partida, de las metas que se desean lograr y de los pasos que se dan para alcanzarlas. El conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes, etc., que se considera importante trabajar en la escuela año tras año, que es eso que usted ha dicho relacionado con el qué, el cómo y el cuándo se debe enseñar. La segunda pregunta también está relacionada un poco con la primera y es, vamos a entrar en el ámbito de las funciones. Queremos que si nos puede usted decir para qué cree que sirve el currículum o en su... ¿Cómo cree usted cuáles son las funciones del currículum? Hombre, para nosotros el currículum, como ya te he dicho antes, pues sirve para saber qué tenemos que enseñar, cómo tenemos que enseñarlo y cuándo tenemos que enseñarlo. Es como nuestra guía, es lo que nosotros tenemos como guía, aunque luego los colegios pues lo hacemos un poco nuestro y de ese currículum oficial pues hacemos unas concreciones que nos sirven a nosotros para adaptarlo a la realidad de nuestro centro. Vale, actualmente se sabe que el currículum tiene dos funciones. La primera función, que es la de la publicidad, estaría relacionada más bien con coger el currículum y darlo a conocer al resto de la sociedad, porque la escuela no deja de estar dentro de la sociedad, entonces pues es bueno que los padres, etcétera, se interesen o se enteren de lo que sus hijos van a aprender, etcétera. Y la segunda función es la de la orientación, que es la que estaría relacionada como con guiar a la comunidad. Lo que yo he dicho, ¿no? Sí, un poco lo que usted ha dicho, lo de guiar a la comunidad educativa, como puede ser usted, en el proceso de aprendizaje o de enseñanza de los niños, para que todos los profesores, dentro de lo que se pueda, lleguen a los mismos sitios, y no ya uno que lleguen a un sitio y otros lleguen a otro. Sí, todos tenemos que tener los mismos objetivos y llegar a lo mismo. Sí. Para pasar a la tercera pregunta de la que le queremos hacer es que, según su opinión, ¿qué se realiza antes? ¿El desarrollo curricular como realización o el diseño curricular como proyecto? Pues yo creo que siempre es el proyecto primero, siempre se hace un proyecto, se hace un currículum que luego hay que desarrollar, ¿vale? Cuando a nosotros nos llegan las instrucciones, por ejemplo al principio del curso, y nos dicen pues un poquito, claro, nos tenemos que conocer, en este caso el BOCAM, que es donde viene nuestro currículum de primaria para la Comunidad de Madrid. Nosotros luego lo tenemos que desarrollar, como te he dicho antes, pues teniendo un poquito en cuenta el contexto de nuestro colegio, dónde estamos, qué niños tenemos. Entonces es un poquito primero el proyecto y luego desarrollar ese currículum. Sí, yo creo que eso es común un poco a todos los ámbitos de la vida, y por ejemplo el currículum no puede ser diferente. Y primero, para hacer alguna cosa bien, primero tienes que hacer el proyecto, que es lo que aquí se llama diseño curricular como proyecto, claro, en el cual pues vas a poner todas las bases teóricas de todo aquello lo que quieres lograr, y pues haces pequeñas modificaciones de cosas pues que a lo mejor no te parecen suficientemente importantes, o metes una cosa que no te parece importante, te la dice otro, pero todo sobre la teoría. Y una vez que ya tienes el proyecto delimitado y pues ya sabes bien, ya es cuando llevas a la práctica, etcétera, y entonces es cuando haces el desarrollo curricular como realización. Muy bien. Y esto es lo que se conoce con el nombre de las fases, y vamos a pasar a la siguiente pregunta, y es que se sabe que el currículum pues, es una realidad compleja, entonces debe de haber diferentes disciplinas que se introduzcan en el proceso de creación del mismo. Esto es lo que se le conoce con el nombre de fuentes, y lo que queremos preguntarle es si usted sabe de la existencia de dichas fuentes, y ya si sabe de la existencia de dichas fuentes, si puede decirnos qué fuentes son y cómo se introducen en el proceso de creación del mismo. Hombre, yo supongo que a la hora de elaborar un currículum se tienen que tener en cuenta muchas cosas. Tienen que intervenir distintos profesionales, tiene que ser algo trabajado, algo hecho en consenso, algo en el que intervengan sobre todo personas relacionadas con la educación.
porque es una cosa que van a hacer para la gente que nos dedicamos a educación, entonces tiene que intervenir gente que estemos en ello. Lo que no sabría o no tenemos, a ver, cuando uno ya es mayor y lleva mucho tiempo en la enseñanza, lo que es la teoría se le olvida o no la tiene tan fresca como la tenéis vosotros ahora que lo estáis aprendiendo. Bueno, pero a pesar de no tenerlo tan fresco, la verdad es que nos ha dicho parte de las disciplinas que están introduciendo. Actualmente son 4, que son la epistemología, la pedagogía, la sociología y la psicología, que son como diferentes perspectivas, las cuales hay que tener todas en cuenta para realizar un buen currículum. La epistemología es básicamente que que debe de ser el profesor de la materia del currículum el que debe realizar dicho currículum, porque es el que tiene los conocimientos y el que puede llevarlo a cabo, y es una tontería que lo lleve a cabo. Que sabe lo que hay que enseñar en cada disciplina. Sí. La segunda sí que la ha sabido usted decir, y es que deben de ser expertos, por así decirlo, en pedagogía y en educación los que deben llevar a cabo el currículum de educación, o deben de por lo menos participar en la realización del mismo. Yo creo que sería importantísimo que fueran ellos los que hicieran el currículum. Muy bien. La tercera disciplina que se introduce es la de la sociología, la cual también se la conoce con el nombre de la socioantropología, y es que la sociedad va cambiando y la educación está dentro de la sociedad, los colegios están dentro de la sociedad y también van evolucionando, por lo cual no puede ser el currículum el mismo 50 años adelante o 50 años atrás. Debe de cambiar, debe modificarse. No sé si tiene que decir algo sobre esto, que Pues que estoy totalmente de acuerdo y que te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar como maestra, pues por ejemplo el tema de las tecnologías pues casi ni se utilizaba. Hoy en día pues todos los colegios tenemos pizarras digitales, utilizamos ordenadores, es decir, nos hemos ido adaptando un poquito pues eso, a esta sociedad tecnológica en la que vivimos, ¿no? Y lo bueno es adaptando también conforme a la sociedad. Claro, no se puede uno quedar obsoleto. Y ya para terminar con la última disciplina, y por tanto la última fuente, es una de las que a mi parecer se está dando más importancia actualmente también en el grado de magisterio, y es el de la psicología. Se sabe, y es una realidad, que el desarrollo psicológico de los niños influye en gran parte en el proceso de aprendizaje de lo que pueden llegar y lo que no pueden llegar a lograr. Y por ello, a veces sí que puede dar a frustración cuando no se conoce bien la psicología, el intentar que los niños aprendan algo a lo que a lo mejor no pueden llegar a aprender. Sí, que no están preparados para ellos. Y eso puede crear frustración, por tanto es importante, bajo mi punto de vista, que todos los maestros tengan un alto conocimiento de la psicología, del desarrollo. Yo creo que más que los maestros, ya que estamos en ello, la gente que elabora el currículum, ¿no? Porque son los que nos marcan a nosotros lo que tenemos que enseñar. Entonces, ese currículum sí que tiene que estar adaptado a las edades y al nivel psicoevolutivo de los alumnos. Sí, no es lógico que se ponga algo súper difícil a un niño de primero de primaria cuando a lo mejor no, porque no llega ni tiene a lo mejor el raciocinio para llegar a él. Pues una vez que hayamos terminado con las 4 fuentes, vamos a pasar a la última parte, que es la de las tipologías del currículum. El currículum no es único, tenemos diferentes modalidades, y me gustaría si pudiera decirnos usted cuáles cree que son las modalidades o cuáles son los tipos. Ya un poquito antes te lo he dicho, ¿no? Yo creo que el currículum, para empezar, tiene que ser un currículum abierto, es decir, tiene que ser un currículum que tú puedas adaptar, porque no todos los coles somos iguales, ni todas las ciudades somos iguales, ni todos los niños son iguales. Entonces, para empezar, yo creo que es muy importante que el currículum sea un currículum abierto, que nos den unas directrices, pero que seamos nosotros los que lo podamos adaptar a nuestra realidad, a la realidad del centro que yo tengo, el centro donde está, con los niños que tengo, con las familias que tengo. Luego, a mí sí me parece que el currículum a veces nos marca demasiado lo que tenemos que enseñar en el momento en el que lo tenemos que enseñar, y se olvida a veces de eso que estábamos hablando antes, de la edad de los niños, ¿no? Hemos cambiado muchas veces, lo que antes se daba en tercero ahora se da en segundo, lo que antes se daba en cuarto se da en tercero. Estamos jugando un poquito y no nos centramos en tener claro qué le queremos enseñar a los niños, ¿vale? Vale, pues lo que usted nos ha dicho estaría relacionado con la primera forma de clasificar el currículum, que es el currículum abierto o el currículum cerrado. Como usted bien ha dicho, el currículum abierto es aquel que no está totalmente delimitado, sino que el centro escolar y los profesores del mismo pueden jugar un poco, pues hacer pequeñas modificaciones conforme a la realidad educativa en la que ellos están dando clase, que como usted ha dicho son muy diferentes en los diferentes lugares.
Y el currículum cerrado es aquel que viene delimitado totalmente desde el ministerio en cuestión y entonces el centro pues puede intervenir poco o nada en él. La segunda forma de clasificar el currículum es entre el currículum manifiesto, que también se le conoce con el nombre de explícito, o el currículum oculto o latente. El currículum manifiesto o explícito es aquello que supongo que usted sabrá que el niño debe aprender a una determinada edad y el cual viene reflejado en la ley. Por ejemplo, en quinto primaria los niños tienen que aprenderse, pues yo que sé, los reyes godos, por ejemplo. Entonces eso viene reflejado en la ley y se conoce con el nombre de currículum manifiesto o explícito. Y el currículum oculto, que supongo que también lo sabrá, es aquello que no viene puesto de tal forma en la ley, pero que el profesor tiene que ir sacando porque se considera que el niño también debe saberlo o también debe saber hacerlo a esa determinada edad. Por ejemplo, pues en quinto de primaria el niño debe dominar el uso del bolígrafo, pero no te lo pone en la ley conforme a... Claro, eso ahora se conoce con el tema de transversalidad. La tercera forma de clasificar el currículum es entre currículum central y currículum periférico, que el currículum central es aquel que viene dado desde la administración central, ministerio, autonomía, lo que sea, y el currículum periférico es aquella asimilación que se hace desde ese currículum central que te están dando pues, por parte del centro, por parte de los profesores. Claro, yo tengo ahí un poquito una divergencia contigo, es decir, yo creo que el currículum central es el que nos viene marcado por la administración, es decir, el que sale en el boletín oficial del Estado, y el currículum periférico también es el que cada autonomía hace de ese currículum oficial, ¿vale? El currículum que elabora que tiene que tener pues más o menos lo mismo, pero adaptándolo a cada comunidad. Y ese es el currículum que salió para nosotros en el BOCAN, ¿vale? En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y el que a nosotros nos sirve para saber qué tenemos que enseñar en nuestro cole. Es como decir, primero está el currículum oficial que sale en el Boletín Oficial del Estado, luego el BOCAN, y luego nuestras concreciones curriculares que son las que elaboramos para hacer las programaciones de aula a principio de cada curso escolar. Vale. Pues muchas gracias por haber pasado este tiempo con nosotros, hemos aprendido mucho de su experiencia y bueno, que esperamos verla pronto y que le vaya bien. Pues nada, que os vaya bien a vosotros, sobre todo que bueno, pues que estéis encantados con la maravillosa carrera que estáis estudiando y que os vaya fenomenal y que sea totalmente vocacional, que es de lo que se trata en esta carrera, ¿vale? Muchas gracias. Vale, pues vamos a empezar con la segunda entrevista. Para esta ocasión hemos traído a Alberto, que es estudiante de cuarto de la ESO, y vamos a hacer las mismas preguntas que hicimos en la primera entrevista. Para empezar, empezando un poco con el tema del currículum, queremos preguntarle que ¿qué considera usted que es el currículum? Bueno, yo creía que el currículum era lo del trabajo, para presentarte a un trabajo en una empresa, una entidad o a un establecimiento, pero hace unos años escuché que también hay un currículum en el tema educativo, que es un poco lo que dan a los profesores para ver lo que tienen que dar en ese año escolar. Vale, pues actualmente se sabe que el currículum, lo establecido por la LOE, que es la Ley de Educación, se sabe que en el currículum es aquel documento en el cual se encuentran reflejados todas las competencias, los objetivos, la metodología, etcétera, a la que deben de llegar los alumnos de un determinado curso en un determinado momento. Es decir, el currículum lo que nos sirve es para saber el qué, el cómo y el cuándo se debe enseñar lo que se debe enseñar, ¿vale? En relación con lo que es el currículum, también queremos hacerle una segunda pregunta, que es que ¿para qué cree usted que sirve el currículum en educación? ¿Cuáles son sus funciones? Pues yo sé la respuesta de la pregunta. Vale, bueno, pues lo que queremos que llegue es que el currículum actualmente se sabe que tiene dos funciones. La primera función es la de la publicidad y la segunda función es la de la orientación. La función de la publicidad es la que hace que todo lo que se está enseñando salga al exterior, sea conocido por la sociedad. Y la segunda función, la que ya he dicho que es la de la orientación, es que el currículum sirve de guía para todos los profesores en su actividad educativa, es decir, permite que todos los profesores intenten llegar a lo mismo utilizando los mismos medios o dentro de lo posible, y evita el libre albedrío.
La tercera pregunta que queremos que conteste es que, según su opinión, ¿qué se realiza antes? ¿El desarrollo curricular como realización o el diseño curricular como proyecto? Es decir, ¿qué va antes en cualquier cosa? ¿La realización de la actividad o el planteamiento de un proyecto? Siempre se tiene que hacer primero el planteamiento del proyecto, porque si no, tú el proyecto luego no lo puedes hacer bien. Primero siempre se tiene que construir, por decirlo así, los cimientos de una casa y luego ya se construye el techo. A lo que usted ha llegado con la lógica está bien. En el currículum se aplica lo mismo que en el resto de las cosas. Primero tenemos el diseño curricular como proyecto, en el cual ponemos todas las bases teóricas de lo que queremos llegar, a lo que queremos llegar a conseguir, los planteamientos, etc. Y una vez que hemos visto que esos planteamientos teóricos podemos conseguirlos y podemos llevarlos a cabo, es cuando pasamos a la segunda fase, que es el desarrollo curricular como realización, que es básicamente coger ese proyecto y llevarlo a la práctica en la realidad educativa que estamos teniendo. La cuarta pregunta es si sabe usted que para realizar un currículum, para hacer un buen currículum, necesitamos utilizar varias fuentes. Y ya, si sabe que queremos utilizar varias fuentes, si pudiera decirme cuáles son dichas fuentes, cuáles son esas disciplinas que se introducen en el proceso de creación del currículum. Bueno, esto tampoco lo sé muy bien, pero será alguna relacionada con los niños, por ejemplo la pedagogía, o alguna relacionada con la mente, o con esas cosas que a los niños les pueden interesar, como es la psicología a lo mejor, y para mí ahí me quedo un poco. Vale. Pues actualmente, para el proceso de creación del currículum, tenemos que utilizar, o se deben utilizar, 4 disciplinas. Tenemos la epistemología, la pedagogía, la sociología y la psicología. La epistemología nos dice que debe de ser el profesor de la materia en la cual está relacionado dicho currículum el que debe de realizar o debe de intervenir en el proceso de creación del currículum. Por ejemplo, en el proceso de creación del currículum de la asignatura de inglés deben estar introducidos profesores de la asignatura de inglés. No sería lógico que un profesor de lengua española creara el currículum de la asignatura de inglés. La segunda fuente es la de la pedagogía. Deben de ser personas expertas en el ámbito de la pedagogía los encargados de crear el currículum, ya que van a saber las necesidades de los niños, etc. No sería lógico tampoco que un carpintero se pusiera a crear el currículum educativo. La tercera es la de la sociología. Todo está influido por la sociedad. No es la misma la sociedad de hoy en día que la sociedad de hace 50 años. No es la misma la escuela de hoy en día que la escuela de hace 50 años y por tanto el currículum de hoy en día tampoco puede ser el mismo que el de hace 50 años. Y ya para terminar, el de la psicología, que es una de las disciplinas a la que más importancia se le está dando ahora en la carrera de educación primaria, y es que los niños se ha visto que depende mucho del desarrollo psicológico que tengan el aprendizaje. No es lo mismo un niño de 10 años que un niño de 12 años. Sus capacidades psicológicas no son las mismas, entonces no podemos pedirle lo mismo. No sería lógico que a un niño de 10 años se le exigiera que supiera hacer integrales, porque no puede llegar a lograrlo. Y ya para terminar con la última pregunta es si sabe usted que se pueden realizar diferentes tipos de currículum, es decir, el currículum no es único, tenemos varios tipos y si pudiera decirme pues, algún tipo, pues... Sí, yo creo que puede haber dos, que puede ser a nivel estatal o a nivel del Estado o a nivel nacional, en el que el Estado manda un currículum a todas las comunidades autónomas y luego a nivel autonómico pues se hace un currículum más específico para esa comunidad autónoma, porque en esa comunidad autónoma tendrán unas características los niños que no tendrán en otras comunidades autónomas. Vale, sí, está bien. Actualmente se sabe que para clasificar el currículum tenemos 3 formas de clasificarlo. La primera forma es entre abierto y cerrado. El abierto es aquel que puede ser modificado por los profesores, es decir, se plantea pero no se plantea cerrado, no se plantea totalmente delimitado. Los profesores pueden actuar conforme a la realidad educativa que hay en el centro. El cerrado es aquel que tiene totalmente delimitado, no puedes modificar nada, lo coges, como lo coges lo aplicas, ya está. Y la segunda forma de clasificar el currículum es entre manifiesto o latente. El manifiesto son aquellas cosas que te pone en la ley que debe saber el niño. Por ejemplo, un currículum manifiesto o explícito es por ejemplo, que en quinto de primaria los niños deben saberse los Reyes Godos. Eso te lo pone aplicado dentro del currículum. El currículum latente son aquellas cosas, aquellos conocimientos que no vienen así puestos en la ley, pero que todo profesor tiene que ir
sabiendo que sus niños deben saber en el curso en el que están. Por ejemplo, currículum oculto o currículum latente de quinto de primaria es que los niños deben dominar el uso del bolígrafo, pero nunca te va a poner en el currículum que los niños de quinto de primaria deben de dominar el uso del bolígrafo. Debe ser algo que tú debes sacar y debes de saber. Y la tercera forma de clasificar el currículum es entre el currículum central y el currículum periférico. El currículum central es aquel que viene dado por la región, autonomía, etcétera, por el ministerio del cual dependa el centro en el que tú estés. Y el currículum periférico es aquella aplicación que hace el centro en el que tú estés, o tú como profesor, del currículum central que te dan. ¿Vale? Y bueno, con estas preguntas ya hemos terminado la entrevista. Muchas gracias por venir y espero que le vaya todo bien.